Feria internacional que ubica los ojos del mundo en Maracaibo, capital del estado Zulia. Estamos justamente en la tarima del 5 de julio, uno de los puntos más importantes, por supuesto, además de la Plaza El Ángel, donde hay una chinita hermosa que esta noche se va a iluminar. Vamos a conocer más detalles. Hemos estado haciendo invitaciones a la gente para que durante hoy, a partir de las 4 de la tarde, colme estos espacios que se han remozado y se han dispuesto precisamente para brindarle a los visitantes y a los maravinos un evento de calidad. Vamos entonces a darles detalles de ese regalo que hoy tenemos para la ciudad. Bueno, vengo de hacer un recorrido bastante satisfecho, las cosas están cumpliendo dentro de los tiempos, la obstrucción del tráfico, como se ha planificado toda la semana, ha fluido muy bien, ha habido tráfico abierto para todas las vías. Ahorita ya Bellavista realmente se ha cerrado, están ya finiquitando la instalación de las tarimas, ya todas las unidades móviles de los bomberos, de los puntos de policía, los puntos de hidratación, los puntos de la parte de seguridad ciudadana, todos ya están instalados, y lo que falta ahorita es simplemente la cuenta regresiva. Quedan 4 horas para que la gente empiece a colmar la avenida. Estamos esperando alrededor de 200.000, 240.000 personas, o sea que es un público bastante importante, y los toques empiezan a las 6, o sea que realmente la invitación es a todos a que asistan al encendido de esta noche. La gaita protagonista en más de las 21 tarimas que se han dispuesto. Sí, definitivamente la gaita es el centro, son alrededor de 200 agrupaciones, de las cuales más del 80% son agrupaciones gaiteras regionales. Se les ha dado un apoyo a que la mayoría, o sea, por decir ninguna tarima se está repitiendo los artistas, eso es importante anunciarlo, para darle oportunidad a todas las agrupaciones, y eso es una garantía del apoyo que tanto la gobernación como la alcaldía y el comité de FEB estamos dando a todas las agrupaciones gaiteras de la región, y también a las agrupaciones jóvenes que se le están dando oportunidad. Y todas las tarimas van a tener animadores, que eso es otra cosa, que todos los animadores, estamos hablando de 21 tarimas, un promedio de 2 o 3 animadores, están teniendo la oportunidad también de esta noche contentar y alegrar este día, empezando la Navidad y empezando obviamente la festividad de la reina, que es la China. Justamente en esta tarima del 5 de julio, con el apoyo después de la empresa privada, se va a brindar un espectáculo de altísima calidad. Vemos toda la tecnología que se está colocando en este lugar para engalanar y pues honrar la visita de toda esta gente que se va a concentrar hoy en Bellavista. Así es, todas las tarimas, obviamente esta es la más grande, no necesariamente donde van a haber agrupaciones mejores, sino todas las tarimas tienen agrupaciones de primera. Obviamente por el tamaño que tenemos y por la locación es la más grande, pero en todas las tarimas hay agrupaciones muy buenas, grandes talentos regionales, y bueno, la idea es que haya disfrute para que la gente pueda ir caminando y disfrutando cada uno de los grupos que está acostumbrado a escuchar cada año. Y para todas las edades, porque por ahí me enteré que justamente en esta tarima va a estar el grupo Los Master, que tanto gusta a la población